Normalmente a lo largo de los siglos, la historiografía siempre ha tendido a ensalzar a personajes eminentemente masculinos, dejando de lado en la gran mayoría de las ocasiones y épocas a muchas mujeres que gozaron de igual o mayor relevancia que muchos de ellos. Mujeres brillantes ha habido miles en cientos de campos, sin embargo, en el vídeo de hoy nos centraremos concretamente en las que desempeñaron una de las labores más exigentes que pueden existir, la del liderazgo de sus pueblos. Esta es, pues, la lista de las reinas y emperatrices más importantes y carismáticas de la historia de la humanidad. Catalina II de Rusia. Catalina II de Rusia, o Catalina la Grande, pese a no haber nacido en dicho país, ella era polaca, reinó con puño de hierro durante 34 años. Pronto tomó las riendas del gobierno con un único objetivo: modernizar y llevar a su país a la altura de otras potencias europeas. Su espíritu reformista y su pasión por la ilustración le hicieron ganarse el respeto de muchos líderes europeos. También siguió una política expansionista por muchos territorios fronterizos, como los países bálticos o Ucrania, algo que le granjeó una gran popularidad entre la población rusa. También mejoró sustancialmente la economía, gracias al fomento del comercio la industria, y desarrolló un ambicioso programa en el campo de la enseñanza, fundando numerosas escuelas inspiradas en la Academia Francesa de la Ilustración. Boudica. Boudica, cuyo nombre significa victoria en céltico, fue reina de los Sicenos, un pueblo que habitaba la zona del actual Norfolk, en Inglaterra. Esta mujer consiguió acaudillar a cientos de tribus britanas, formando un numerosísimo ejército durante el mayor levantamiento contra la ocupación romana de Britania, fechada entre los años 60 y 61 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Estos hechos fueron narrados por dos historiadores, Tácito en sus Anales y en la vida de Julio Agrícola, y Dion Casio en Historia Romana. Tristemente, durante la Edad Media fue silenciada en las obras literarias, aunque su figura fue recuperada gracias a la labor investigadora de Polidoro Virgilio, que la volvería a incluir en su obra Historia Británica de 1534, pasando a la posteridad como una de las primeras reinas guerreras, una que se atrevió a desafiar al por aquel entonces todopoderoso Imperio Romano. Emperatriz Dowager Cixi. Cixi fue la emperatriz que ejerció el poder efectivo desde el año 1861 hasta 1908 en China. Su etapa en el poder coincidió con los años de declive de la dinastía Manchú, la última dinastía imperial que gobernó en ese país. Fue una gran reformadora que llevó a su nación de la decadencia tras la Segunda Guerra del Opio a un periodo de modernización y crecimiento económico tal que sentó las bases de la China actual. Su nombre de pila significaba orquídea, pasando luego a ser llamada Yeonala, el nombre del clan manchú al que pertenecía, como forma de respeto y honra a sus ancestros. Cristina de Suecia. Reina de Suecia entre 1648 y 1654, es recordada por haber sido una monarca que rompió con todas las reglas de su época. Tanto fue así que, por disconformidad con la rigidez de las normas de palacio, prefirió abdicar en 1654 y dedicar su vida íntegramente al cultivo intelectual, que ya venía de su época como reina, de la que destacaron medidas para el fomento activo de la cultura y la educación en su país. Fruto de ello, varios conocidos intelectuales y pensadores europeos se interesaron en sus proyectos, entre ellos el famoso filósofo francés René Descartes, con el que tuvo una estrecha amistad hasta su fallecimiento en 1649. También financió a pintores, arqueólogos, escultores, convirtiéndose por méritos propios en una de las mayores mecenas de la historia moderna europea, además de ser una de las primeras firmes defensoras del derecho de libertad religiosa. Teodora de Bizancio. Esposa del emperador Justiniano I, gozó de una gran popularidad y poder entre su pueblo. Teodora es, quizás, la mujer más influyente y poderosa de la historia del Imperio bizantino, llegando a afirmar algunas fuentes que llegó a compartir codo con codo el gobierno con su marido. De ahí la explicación de la gran cantidad de medidas que se tomaron en pro de la mejora de las condiciones de vida y de los derechos de la mujer en territorios bizantinos. Algunas de esas medidas, muy modernas para su época, estamos hablando del siglo VI, fueron la abolición de la prostitución forzosa, la prohibición de la condena a muerte a mujeres, o incluso, por primera vez, la concesión a las mujeres de la potestad sobre sus hijos. Nunca, hasta ese momento, una mujer había conseguido tanto para sus iguales en tan poco tiempo. Isabel I de Inglaterra. Esta fue hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que fue ejecutada cuando ella tenía 3 años, algo que la marcó de por vida. Se puede decir que la casualidad la llevó al trono, ya que era la tercera en la línea sucesoria. A la muerte de sus hermanastros Eduardo VI y María I, Isabel asumió el trono. Se dice que tuvo una personalidad muy temperamental, imponiendo ya desde los primeros días en el trono su forma autoritaria de entender la política. Internamente fomentó muchísimo el desarrollo cultural, que tuvo un gran esplendor, con figuras como Shakespeare o Marlowe. Sin embargo, es conocida por su enfermiza rivalidad con Felipe II de España desde la muerte de María y el sustento económico de las actividades corsarias de Francis Drake y Hawkins en las rutas comerciales españolas, algo que la hizo muy popular y adorada entre el pueblo inglés. Isabel I de Castilla.
Isabel de Castilla o Isabel la Católica fue una mujer de mucho carácter y con grandes dotes de liderazgo. Se negó a varios intentos de su familia de casarla con hombres que ella no deseaba, para acabar finalmente decidiendo por voluntad propia su enlace con Fernando II de Aragón en 1469. Llegó al trono tras vencer en la Guerra de Sucesión Castellana, desarrollada entre 1475 y 1480, a los partidarios de su sobrina Juana. Entre sus decisiones más famosas estuvo la financiación de los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de la corte y de los científicos, que pensaban que el explorador genovés estaba loco. Durante el reinado con Fernando se produjeron hechos de gran trascendencia para la historia de España, como el establecimiento de la Santa Inquisición, la creación de la Santa Hermandad, la incorporación del Reino Nazarí de Granada o el descubrimiento de América, así como el asiento de las bases del futuro Imperio Español, iniciado con el gobierno de su nieto, Carlos I. Cleopatra. Cleopatra Filopator Neacea, o Cleopatra VII, fue la última reina del antiguo Egipto. En el año 51 heredó el trono junto a su hermano Ptolomeo XIII. Sin embargo, este la destronó al poco tiempo. Aprovechando la llegada de Roma a Egipto, Cleopatra se alió con Julio César en la guerra civil que tenía este contra Pompeyo, que había huido hacia esas tierras, y que había recibido el apoyo de su hermano. Durante este enfrentamiento tuvo lugar el famoso incendio de la Biblioteca de Alejandría, perdiéndose para siempre muchísimos textos y documentos valiosísimos. Tras la derrota de Pompeyo y Ptolomeo XIII, Cleopatra accedió al trono con el apoyo cesarino, concentrando todo el poder en su persona. Poco tiempo después, conoció a su gran amor, Marco Antonio, con el que llegaría a crear un Egipto esplendoroso y fuerte de nuevo, capaz de rivalizar en el Mediterráneo oriental con el propio ejército romano. Sin embargo, Octavio Augusto, enemistado con Marco Antonio, les derrotó en la famosa batalla de Actium del año 31 a.C. Cleopatra, tomada como prisionera, en un último acto de rebeldía prefirió suicidarse, usando la picadura de una víbora, antes de ser llevado a Roma como trofeo. Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra accedió al trono con apenas 18 años y se mantuvo en él más tiempo que ningún otro soberano de Europa hasta entonces, 63 años. Tan largo fue su reinado que dicho espacio de tiempo recibió un nombre particular, la conocida como Era Victoriana. En ella, Inglaterra se convirtió en la nación industrial más poderosa del mundo, con un gran imperio colonial. Victoria consiguió llevar a Inglaterra a una de las épocas más prósperas de su historia, haciéndola pionera en muchísimos avances científicos y tecnológicos. Paradójicamente, pese a la modernidad y avances en esos ámbitos, su reinado también es conocido por el profundo conservadurismo social y moral, muy arraigado a la religión cristiana. Como curiosidad, Victoria tuvo 9 hijos y 42 nietos, de los cuales 26 se casaron con diferentes herederos de casas europeas, ganándose para la posteridad el apodo de Abuela de Europa. Y hasta aquí ha llegado la lista de reinas y emperatrices más importantes de la historia. Si crees que me he olvidado alguna o te gustaría aportar algún dato desconocido sobre ellas, déjamelo en los comentarios. No olvides de suscribirte si no lo has hecho ya y comparte el vídeo con tus amigos, es algo que me ayuda mucho. Me despido de vosotros una semana más, nos vemos muy pronto con más historia en el cubil, un saludo a todos, aquí Peter, chao.